Bueno, vamos a tener ahora el enorme gusto de conversar con un sabio argentino, un hombre joven, pero con un compromiso muy marcado, sorprendente con la actividad científica, un gran investigador, es el doctor Fernando Pollack. El doctor Pollack ha estudiado en la Argentina, ha estudiado en Estados Unidos, ha dado clases, está vinculado a la academia tanto argentina como norteamericana. Su especialidad es algo de extrema vigencia. Él estudia virus. Virus que afectan las vías respiratorias de chiquitos. Es decir, es un pediatra que está especializado en virus que afectan las vías respiratorias, como es el coronavirus, uno de esos virus. Lo curioso, lo muy interesante de este momento de la vida del doctor Pollack es que él, junto con un gran clínico que es el doctor Jorge Lantos, están encabezando a un grupo muy importante de científicos, de médicos, de investigadores, que están haciendo desde la Argentina, con financiamiento internacional muy notorio por el interés que despierta esta investigación que ellos están haciendo, ellos se están preguntando si es posible extraer plasma, es decir, ese componente de la sangre que se llama plasma, de gente que estuvo enferma de coronavirus y que adquirió, por lo tanto, se le activaron anticuerpos contra el coronavirus, inyectarlo en pacientes que tienen una mayor vulnerabilidad frente a ese virus y en los primeros días de enfermedad reducir notoriamente la gravedad del caso. Espero, desde mi ignorancia, no haber tergiversado demasiado lo que está estudiando el doctor Pollack, pero se lo vamos a preguntar a él ahora. ¿Cómo está Fernando? Bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo te va? Lo sabés mejor que yo, por lo que veo. Contanos qué es un virus. Un virus es básicamente una estructura que tiene proteínas. A veces está envuelto como en una bolita de grasa y a veces no. Y adentro tiene un código genético que es el que lleva las instrucciones para hacer esas proteínas que son la cáscara del virus. Es como si fuera una nuez que adentro tiene proteínas. En algunos casos, además, se lleva puesta una membranita afuera, que son un piloto, y a veces no. Lo único que quiere un virus en general, su verdadero objetivo es replicarse, pasar de célula a célula, célula a célula, y de esa manera persistir. No es un ente inteligente, no piensa, sino que va cambiando un poquitito y buscando estrategias para irse desplazando. Y eso es lo que está haciendo el coronavirus. Cuando aparece el coronavirus, vos que te dedicás a estudiar ese tipo de virus, ¿qué te apareció en tu cabeza? ¿Cuáles fueron las dudas, la sorpresa, lo raro que viste? ¿Cuál es la novedad? Bueno, yo en el año 97 estaba en Johns Hopkins y apareció la gripe aviar. Y después en el 2003 apareció el SARS y después en el 2011 apareció el MERS. Entonces, y en el 2009 apareció la gripe pandémica que nos alcanzó a nosotros también. Entonces, de alguna manera estamos un poco acostumbrados a estos revolcones, pero nunca habíamos visto una cosa de este tamaño, ¿no? Y uno siempre está deseando que se quede a mitad de camino estas pandemias, como se quedaron la mayoría de las otras, salvo la pandemia de gripe, y esperando que, bueno, que se va a quedar en China, que no se va a expandir, y finalmente, bueno, sucedió lo que sucedió. ¿Por qué es distinta esta? ¿Por qué se expandió como se expandió? ¿Es por una nueva organización social, porque China está más globalizada, o el virus es distinto? Bueno, las dos cosas. Yo creo que es difícil imaginar que no haya habido otras de estas. Por de pronto hay 4 coronavirus que circulan en la población mundial. Es probable que esto haya ocurrido en otras épocas. Estos son virus que los chicos no hacen gran cosa. Si el mundo estuviera constituido por personas menores de 50 años, no tendríamos la menor idea de que estamos viviendo una pandemia, porque los menores de 50 años prácticamente no se mueren por coronavirus. Entonces, una muerte ocasional en un lugar, otra en otro país, jamás hubieran llamado la atención. Es muy probable que en ese contexto, en otras épocas, con otra expectativa de vida, esto haya pasado y se hayan instalado estos otros coronavirus y ahora vino este, y lo que tiene de especial este, así como los 4 que lo preceden y que están en la población humana, es que adquirió la habilidad de pasar de humano a humano. Los virus se la pasan en un montón de especies. En este caso, a los coronavirus les gustan los murciélagos, les gustan las serpientes, tienen gustos bastante desagradables. Y
digamos, en esa situación, en los mercados, en China, han tenido miles de oportunidades de saltar de una de estas especies al humano, ¿no? Esto debe haber pasado millones de veces, no es la primera vez que alguien allá se tomó una sopa de murciélago o se compró una serpiente para cocinar y ese animal tenía un coronavirus. Pero de alguna manera, esta vez el bicho consiguió saltar al humano y después consiguió una segunda cosa que es muy difícil de hacer, que es pasar de humano a humano. Porque pasar de animal a humano, cada tanto vemos, hay un H7N9, hay varios virus de la gripe que han hecho un salto de algún animal acuático, de las aves, ¿no? El H5N1, al humano. Pero el humano no es tan bueno pasándole los virus a otra persona. Y este virus lo aprendió muy rápido, se avivó cómo hacerlo, y eso es lo que lo hizo tan singular, porque lo hace muy bien. Entonces se desplaza en las poblaciones humanas al punto que nosotros estamos viendo un virus que empezó con una persona comprando probablemente sopa de murciélago, no sabemos exactamente, o pangolín, como un animal que se usa con fines medicinales, en un mercado en el sur de la China. Y ahora lo tenemos instalado en Buenos Aires. Ahora, para combatir esto uno tiene que pensar que hay una vacuna o aparece una vacuna y descubren una vacuna que nos preserva o de ese, como pasa con la vacuna habitual de la gripe, o un medicamento que nos cura. Esas cosas no aparecen hasta ahora, ¿no es cierto? La vacuna, no sé cómo estás viendo vos el proceso de la ciencia en busca de la vacuna del coronavirus, y tampoco sé qué pensás de los medicamentos que 2x3 se dice, no, apareció una droga que aparentemente... Y en este contexto me gustaría seguir llegando a lo que se les ha ocurrido a ustedes como para atenuar la virulencia de este virus. Bueno, acá hay claramente dos salidas benignas de la pandemia, ¿no? La salida no benigna es la salida de que la pandemia consume la población de infectados y después no se puede desplazar fácilmente, que no sería imposible, que es lo que le sucede hoy a los países de Europa Occidental, donde se reportan números de infectados muy por debajo de los números que deben estar infectados. Entonces es muy posible que el virus ya no tenga mucho para dónde ir y por eso veamos esas caídas en Italia y en España, pero que se han pagado con mucha muerte, ¿no? Las salidas benignas de la pandemia son una vacuna, es decir, presentarle al sistema inmune una copia del coronavirus, una parte, una de estas proteínas de la cáscara, la secuencia genética, algo que el sistema inmune tome, lo muestre dentro del cuerpo y el cuerpo diga, ah, este no lo conocemos, nos vamos a preparar para defendernos para la próxima vez que nos los crucemos. Eso genera la producción de anticuerpos. Los anticuerpos son unas proteínas que son como alfileres de gancho, que andan nadando por el plasma, y el plasma, como vos decías, es el líquido que está en la sangre. La sangre tiene glóbulos rojos para cargar oxígeno y repartirlo en el cuerpo. Cuando los glóbulos rojos pasan por el pulmón es como una estación de servicio, cargan oxígeno y llevan por todo el cuerpo. Glóbulos blancos, que son los que nos defienden en general contra distintos patógenos, y líquido, ese líquido es plasma. Una de las proteínas más importantes del plasma son estos anticuerpos, que son como alfileres de gancho muy chiquititos que se pegan arriba de esta nuez, que es el virus, y la cubren toda, como si fuera una cobertura de chocolate. Cuando la cubren, el cuerpo tiene unas especies de Pac-Man que vienen y se comen a estas nueces cubiertas de chocolate, y eso es como funciona una vacuna, cubriendo a estos virus con estos anticuerpos que son como una cobertura que hace atractiva para las otras partes del sistema inmune a la nuez. Ahora, cuando uno no puede generar estas vacunas, no puede hacer toda esa estrategia de que el cuerpo produzca los propios anticuerpos, puede optar por prestárselos. La manera más clásica de prestar anticuerpos hoy se la debemos a Milstein, y es la producción de anticuerpos monoclonales, que todo el mundo habla, ¿no? Esto es lo que Milstein le dio el Premio Nobel de Medicina. Vos estás en una cátedra que se llama Milstein, ¿no? En Estados Unidos. Yo fui el profesor titular de una cátedra que cuando yo asumí, la universidad le puso César Milstein porque yo era argentino y obviamente admiraban mucho a Milstein, ¿no? Muy lindo. Entonces eso, sí. Seguí, no te quiero interrumpir. Bueno, los anticuerpos monoclonales son anticuerpos iguales, cobertura de chocolate, pero hecha en un laboratorio de investigación, en un laboratorio farmacéutico en general. Hay miles, se usan para miles de cosas, ha cambiado la medicina por completo, pero son muy caros. Y por otro lado tienen la dificultad de que no viven mucho tiempo en el cuerpo, más o menos un mes. Entonces hay que modificarlos y las modificaciones son tecnología patentada y esa tecnología patentada las encarece mucho
Hay enfermedades reumáticas donde una dosis de anticuerpo monoclonal vale $150.000, o $55.000, o $100.000. Entonces, estas drogas de diseño son más ásperas, hay otros que son mucho más económicos, pero ninguno es barato. Y la decisión de darle a una persona del tamaño nuestro una carga de anticuerpos monoclonales es una inversión sustancial. Ya que no podemos hacer esos anticuerpos monoclonales todavía porque se están haciendo en muchos lugares y hay que testearlos y hay que poder comprarlos, y además es muy difícil escalar la producción para darle a todo el mundo anticuerpos monoclonales, lo que hacemos es medicina de principio del siglo XX, y lo que decidimos es tomar los prestados del cuerpo de aquellos que ya lo produjeron, que son las personas que tuvieron una enfermedad por coronavirus y por lo tanto montaron toda esta respuesta que yo te conté y ya tienen el plasma lleno de anticuerpos. El anticuerpo se creó para prevenir infecciones. La naturaleza, cuando hizo el anticuerpo, no pensó voy a tratar infecciones, voy a prevenir, porque para tratar el cuerpo tiene otras estrategias. De manera tal que cuanto antes vos lo uses, lógicamente es mejor. Eso no quiere decir que no sea bueno usarlo en la mitad de una enfermedad o al final, hay que tratar de usarlo de todas maneras. Pero la manera ideal es tenerlo cuando entra el virus. Porque si vos usás un anticuerpo al final, la analogía sería que te entra un ladrón a tu casa, te rompe la casa, se mete en el jardín, te despierta a los perros y vos lo agarrás ahí cuando los perros están sueltos por la casa. Después del ladrón tenés que correr a los perros, arreglar los caños. Si vos lo agarrás en el zaguán cuando el tipo abrió la puerta, las chances de controlarlo son mucho mejores. Esto también es igual para los antivirales, no es distinto. Matar al virus hay que matarlo temprano en general, aunque a veces funciona también más tarde. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a apostar por temprano y vamos a darle este plasma a las personas que tienen coronavirus desde hace solamente 48 horas. ¿Cuándo nació esta idea? Esta idea nació, bueno, yo trabajo de esto, ¿no? O sea, esta idea no es mía, es mía, pero no es mía, porque la idea de usar anticuerpos para prevenir enfermedades respiratorias... aplicada a este tema, ¿no? Aplicada al coronavirus. Bueno, la primera idea que tuvimos nosotros fue una idea de agarrar a un conviviente de una persona mayor, o sea, una persona mayor inicialmente iba a ser de 75 años, hoy es de 65 años, y si un conviviente se agarraba con coronavirus, de ser, bueno, le vamos a dar estos anticuerpos de plasma a la persona mayor que vive con un infectado para evitar que se contagie. Yo tengo mucho vínculo con la Fundación Bill y Melinda Gates. Hablando con ellos una tarde en mi casa, me dijeron, bueno, pero esa estrategia va a ser muy difícil de escalar, porque pensá que cómo vamos a ir por África buscando convivientes infectados, tratá de hacer algo más rápido. Yo estaba yendo a un hospital, llamé a una persona que trabaja mucho conmigo, que se llama Romina Lipster, a la que, si esto sale bien, el país le va a deber mucho, que está trabajando muy duro para que esto suceda. Y Romina y yo empezamos a charlar, y dije, bueno, ¿por qué no probamos dar esta medicación el primero o segundo día de enfermedad? Dándole el mínimo tiempo al virus para entrar y tratar de atraparlo. Y esa tarde, mi papá es pediatra, yo estaba hablando con él y él me contaba cómo con el sarampión, que yo lo he visto, pero mucho menos que él, se le daba una estrategia muy parecida, se usaba hasta 6 días después de expuesto a una persona, plasma contra el sarampión, que es una forma distinta de plasma, que se llama gamma globulina. El gamma globulina, que todo el mundo escucha, es básicamente plasma concentrado, como si fuera la leche condensada de la leche común. Entonces dije, bueno, si funcionó en sarampión y funcionó en varicela y funciona en tétanos y funciona en hepatitis B y funciona en rabia, y Maistegui lo hizo muy inteligentemente en el CEMIC con el mal de los rastrojos hace 50 años, en un trabajo que realmente es Argentina año verde, ¿no? La calidad de ese trabajo es extraordinaria. Vamos a probar con el coronavirus. Y así surgió la idea. Acabas de decir algo increíble, ¿no? Que hace 50 años Argentina es Argentina, es decir, tenemos el año verde para atrás nosotros. Sí, lo que hicieron esos tipos hace 50 y pico de años es fabuloso, lo escribieron en las revistas científicas adecuadas, hicieron los ensayos como había que hacerlos. Y una de las cosas que hicimos, entre otras cosas, es rescatar expertos que hayan vivido esa experiencia. El doctor Daniel Estambulián, por ejemplo, Daniel estuvo muy joven en este equipo y de esa manera, como consultor, nos ilustra lo que nosotros no vimos, ¿no? Para poder tomar las decisiones correctas. Entonces, Fernando, contanos operativamente ahora cómo implementan esta idea de tomar el plasma de aquel que ya estuvo infectado y se curó para inyectárselo a alguien que está en la primera fase de la enfermedad y que es alguien más vulnerable por el rango etario en el que se encuentra. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es la operación concreta? Bueno, la operación es infernal.
es el proyecto más grande en el que yo haya estado envuelto y más liderando en mi vida, pero aún envuelto. Es un proyecto que involucra toda la provincia de Buenos Aires, todo el conurbano, con 4 hospitales cabecera. Estamos incorporando la ciudad de Buenos Aires, está participando el CEMIC, los Arcos, y ahí tenemos el privilegio de tener a Jorge Lantos y a Ricardo Valentini, que son clínicos de primerísimo nivel, y a Diego Wagner, para discutir un poco cómo trazar el marco de la enfermedad que afecta a ancianos. Yo, anciano, conocía a mi abuela, no tengo la menor idea de los ancianos como para tomar decisiones desde ese lugar. Y después está el Finoquieto y OSECAC. Y el Hospital Militar cumple un rol central porque es el lugar donde nosotros podemos trabajar todo este tema del plasma que te cuento ahora. Primero hay que conseguir plasma, entonces estamos todo el tiempo yendo a buscar gente, mandando motos a las casas, testeándolos para anticuerpos de coronavirus, eligiendo a la gente que tiene muchos anticuerpos, invitándola con un transporte a donar, trayéndola, devolviéndola a su casa, manteniéndola informada. Una vez que tenemos una cantidad de plasma y estamos empezando... Perdón, me parece que sería importante que cuentes cómo se dona, cómo es por si hay gente que quiere donar. Bueno, la manera... ¿A qué se expone el que va a donar? No, el que se va a donar realmente el procedimiento está súper testeado, es un procedimiento muy seguro. Obviamente, como todos los procedimientos, se le leen las potenciales complicaciones y se abre al deseo de las personas a donar o no donar. Pero una persona que tuvo coronavirus y que tiene altas concentraciones de anticuerpos en el plasma, cosa que no son todas las personas de coronavirus, lo invitamos a participar, lo traemos a uno de los hemocentros que trabajan con nosotros, que son varios, y que también están trabajando al costo para poder hacer esto con nosotros. Hay muchísima gente. Carlos, yo te estoy hablando de 270 personas metidas en este programa. 270. Hoy terminamos el entrenamiento de 190 profesionales de la salud para alargar para el fin de semana. Tipos de El Bocalandro, de San Juan de Dios, de Los Arcos, de CEMIC, de Levita Pueblo, de Simplemente Vita, del Hospital Militar, del Finoquieto, una operación inmensa con 100 voluntarios que están cumpliendo otros roles, con un grupo de estudiantes de medicina que es el mejor grupo de estudiantes de medicina que yo tuve en mi vida, que le debo a un profesor de la UBA, que se llama Jorge Hefner, que me mandó 7 chicos que son extraordinarios, fuera de serie, y que están leyendo todo el día para hacer constantemente un update de las decisiones que tomamos. Entonces, en ese marco nosotros nos sentamos, construimos el protocolo, juntamos el plasma que yo te decía, la gente viene a donar. Cuando viene a donar la gente, lo que hacen es que le sacan los glóbulos rojos, los blancos y el plasma, separan el plasma, se lo quedan, una partecita del plasma, no es que el paciente se quede sin plasma, y le devuelven los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, entonces el paciente no se va anémico, no se va sin defensas, se va con todo y le reponen un líquido que es igual al plasma para que el paciente se sienta bien. Se hace cada tanto, no se puede hacer todo el tiempo una donación, pero, por ejemplo, tenemos un donante que es un chico de la Fuerza Aérea que tuvo coronavirus, que está en el Hospital Militar, que ya donó más de 2 litros de plasma. Eso quiere decir que donó tratamiento para 8 personas, pero además quiere decir que si eso funciona, ese plasma le va a haber salvado la vida a miles y miles y miles de personas en el mundo. Eso no quiere decir que vaya a funcionar. Por eso, estas cosas hay que testearlas. Porque la gran desgracia, y vos lo decías anteriormente, que hay con esta pandemia, es que toda opinión se ha vuelto hecho, se ha vuelto verdad. Y eso a la ciencia le hace enorme daño, ¿no? Es la reina de Inglaterra en bikini, se ha acabado la formalidad de la ciencia, va a ser muy difícil volver la ciencia a la formalidad. Y entonces eso, el único o el principal dañado por eso es el paciente. Porque aparece un señor en Marsella y empieza a decir que la hidroxicloroquina es maravillosa y que hay una conspiración contra él, y de repente tenés a la FDA abriendo juicios ambiguos sobre la hidroxicloroquina. Bueno, hoy la Organización Mundial de la Salud retiró la hidroxicloroquina de todos sus ensayos porque hace daño. Es mucho peor tomarla que no tomarla. Ahora, yo no sé a quién se le ocurrió que era bueno, porque un señor lo decía a los gritos, darle hidroxicloroquina a los pacientes para el coronavirus. Pero evidentemente se ha trastocado las reglas en las que nosotros vivíamos siempre. Entonces nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros confiamos en que esto funciona y por eso lo testeamos, pero si supiéramos cabalmente que funciona, jamás lo testearíamos. Y no lo sabemos. Puede fallar. ¿Cuánto tiempo pensás que van a tardar ustedes en saber si este método tiene el resultado que ustedes esperan? Tenemos una red enorme y tenemos que básicamente testear esto en 210 personas mayores de 65 años que concurran en los primeros días de síntomas, es decir, apenas se sienten mal,
a todas estas instituciones que yo te nombré. Ahí se los invita a participar y se los sortea. Nosotros no lo sabemos. Hay una persona en la farmacia central del estudio que sortea a estos pacientes en el hospital militar a plasma o una bolsita que se ve igual que plasma, pero no tiene plasma. Tiene básicamente la solución salina que a uno le cuelgan normalmente en los hospitales. Es muy poquita la dosis, le damos 250 centímetros cúbicos. En Estados Unidos el plasma se está dando hasta 800 centímetros cúbicos. El plasma en Estados Unidos fue muy seguro. En 5.000 personas se supone que a 4 tuvieron algún efecto adverso de recibir plasma. Y nosotros lo que hacemos es seguirlo durante 15 días. Si el paciente que se complica, pues es una X en el estudio, y el paciente que le va bien es un 0 en el estudio, y contamos X contra ceros. Cuando llegamos a 105 pacientes es la primera cuenta. Si está funcionando, y esto yo creo que va a demorar por ahí 6 semanas, pues pararemos y diremos, bueno, tenemos una alternativa para tratar el coronavirus. Si no está funcionando, llegaremos hasta 210, porque cuanto más pacientes es más fácil ver efectos más chiquititos. Y en ese momento vamos a saber si funciona o si no funciona. Si no funciona, también es importante, porque hay 136 estudios en el mundo tratando de abordar con plasma el tratamiento del coronavirus. Entonces es muy importante avisar en un estudio hecho al principio de la enfermedad, con los anticuerpos titulados, con un sistema muy sofisticado, muy bueno, que hizo Andrea Gamarnik en la Argentina y con el que estamos trabajando. Sabemos cuánto le damos, sabemos a quién le damos y sin embargo no podemos cambiar el curso de enfermedad. Y hay que alertar para que la gente piense cosas nuevas. Nosotros creemos que ese no va a ser el caso y esperamos tener la suerte de que funcione. Vos decías hoy que la gente de la Fundación Gates te decía, esto tiene que ser escalable. Yo creo que están pensando también en África, ¿no? Donde todavía este problema no llegó, pero cuando llegue puede ser más dramático todavía que lo que es en América Latina. ¿Cómo lo escalás? ¿Cómo haces para que esto, que arranca con 210 personas, una vez que se demuestra que funciona, pueda ir a miles de personas, a millones de personas? Sí, la Fundación Gates está pensando en el África y nosotros estamos rascándonos la cabeza medio azorados de no entender qué está pasando, que no explotó esto en el África. En la pandemia de gripe se creía que no explotó y después había 9 de cada 10 muertos en el África que nadie se había dado cuenta, así que tenemos que esperar. Ahora, dicho esto, el plasma es una bolsa de 250 centímetros cúbicos que cuelga, que está administrada en la venita del paciente durante 4 horas. Nosotros queremos llevar eso, si funciona, solo si funciona, a una inyección de 5 centímetros cúbicos en el muslo. Como cuando te das una inyección en cualquier vacuna o te dan un antibiótico inyectable y te vas a tu casa. Eso solo lo podríamos hacer si este primer experimento sale bien, y eso no sabemos qué va a pasar, pero lo haríamos en colaboración con la Universidad Nacional de Córdoba, donde hay un centro en la Argentina que hace todas las gamaglobulinas, es decir, el plasma concentrado a una dosis chiquitita, para Chile, para Uruguay, para Paraguay y para la Argentina. Entonces nosotros, a través de ese consorcio, convencimos a la Fundación Gates de que esta era una oportunidad de escalar para hacer estas dosis que ellos podrían dar en cualquier situación en el África y nosotros podríamos dar en cualquier situación en Argentina, porque eso sí te despegaría de la necesidad de tener un lugar donde monitorear a un paciente por 4 horas. Pero hasta tanto esté eso, aún el plasma es un puente para llegar a la vacuna. Ninguna de estas es la solución definitiva, pero bueno, es muy distinto si esto baja como enfermedad mortal y empieza a mejorar. Eso habrá que ver. Alguien que sin haber tenido síntomas, sin haberse sentido enfermo, le dijeron que tuvo el virus, ¿es susceptible de aportar plasma o necesitas que haya tenido determinada virulencia la enfermedad? Es un tema muy complicado porque hay muchísima más gente infectada de la que se detecta hoy día. Eso es evidente, ¿no? Porque si uno simplemente dice que en España se murieron 30.000 personas y sabe que se mueren en la vecindad, y sabe que cuando una persona se muere hay otros 1.000 que estuvieron infectados. Los números en Alemania daban 500 y pico, 600. Bueno, tenemos test que no terminan de detectar todos los infectados. Vamos a pensar, España tiene 30 millones de personas infectadas en ese caso. Eso explicaría perfectamente en 50 millones de personas porque España ahora está en caída libre y se está desapareciendo la enfermedad porque no tiene por dónde circular. Es suficiente inmunidad comunitaria para hacer una barrera. Ahora, en ese tema el problema es que cuanto más severa es la enfermedad de una persona, cuanto más mayor es la persona, curiosamente, más defensas tiene. Entonces, la persona que tuvo un poquito de síntomas en la casa, mayormente o no va a tener anticuerpos detectables con las cosas que están usando en el mundo, o va a tener poquito.
y entonces a veces no llega a tener las dimensiones, ese plasma de anticuerpos que nosotros necesitamos para el estudio, porque nosotros queremos jugar a ganador y maximizar la dosis posible de anticuerpos que le demos a cada persona, sabiendo que después va a haber estudios que la van a ir bajando, que van a ir diciendo, bueno, por ahí el día 3 también se puede, por ahí lo llevamos al día 5, por ahí no hace falta tener 65 años, con tener 50 alcanza y sobra, pero esas son decisiones posteriores. Primero hay que hacer una prueba de principio que muestre que esto es una buena idea, y si no es una buena idea, desecharla, porque mejor condición que la que hemos creado para esto es muy difícil de generar. Fernando, bueno, daría para seguir hablando horas. Yo lamentablemente estamos en un programa de televisión. Lo que quiero es agradecerte y comentarte y transmitirte el placer que produce ver a alguien con tanta claridad, pero sobre todo con tanta pasión. Así que te vamos a seguir con mucho interés a vos y a todo el grupo que vos estás liderando con Jorge Lantos para esta empresa tan interesante y tan necesaria. Te agradezco muchísimo. Bueno, gracias, Carlos. Ojalá nos salga bien. Eso está. Lo que nosotros podemos hacer es terminar el estudio. Después la biología va a decidir cómo sale. Muchas gracias. Vamos ahora a un corte y viene ahora Marcos Buscaglia,